Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos allí donde se encuentren. Este es el canal del profe Khalid y el tema que veremos a continuación es semejanza de triángulo para los alumnos de cuarto de secundaria. Empecemos con un poco de teoría. Para abordar esto correctamente me gustaría tocar unos temas previos. Por ejemplo, esto tienen que tenerlo muy en claro los alumnos y es, vamos a ver acá. Está. El concepto de rectas paralelas cortadas por una secante. Cuando yo tengo rectas paralelas cortadas por una secante, se forman los siguientes ángulos, ¿no? Por ejemplo, este de acá es alfa y el opuesto por el vértice también vale alfa. Si este vale beta, este por ser opuesto por el vértice también vale beta. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este ángulo de acá, alfa, y el ángulo beta tienen la misma medida. Igual, este de acá que hemos trabajado y este de acá que hemos trabajado, todos estos ángulos que son los ángulos agudos tienen la misma medida. Se les llama alternos internos correspondientes, pero vale que tú te acuerdes solamente que como son agudos, entonces esos ángulos tienen la misma medida. Y los otros ángulos, ¿qué pasa con los otros ángulos? También, este ángulo de acá, voy a llamar 1, con este ángulo de acá 2, esos son los obtusos. Y este de acá también es 3 y este de acá también es 4. Todos estos de acá tienen la misma medida. Pero en este caso me interesa que recuerdes alfa y beta en especial, porque se van a presentar bastantes situaciones donde vas a tener que recordar esto. Nos acercamos al concepto de triángulos semejantes. Hay mucha teoría al respecto. Hay 3 teoremas que me dicen que los triángulos son semejantes, pero yo me voy a centrar en uno que es el que vamos a trabajar y es el más utilizado en todos los libros. Y es el requisito mínimo para que 2 triángulos sean semejantes es que tengan los ángulos iguales. Los ángulos, y me refiero a los ángulos interiores. ¿Ya? Entonces, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, este ángulo que está en el vértice A, ves que tiene una sola línea. Bueno, a este le voy a llamar alfa. ¿De acuerdo? Y a este de acá, que también tiene una línea, lo voy a llamar, vamos a corregir esto de acá. Vamos a utilizar algo que sea más notorio. Un lápiz, este de acá. Entonces, este angulito de acá hemos dicho que va a ser alfa. Este de acá es alfa. Y tiene una sola línea. Si te fijas en el otro triángulo, este también tiene una sola línea. Este también va a ser alfa. O sea, este ángulo vale alfa, este ángulo vale alfa. Luego, este tiene 2 líneas. A este de acá lo voy a llamar ángulo beta. Y acá también que tiene 2 líneas, ángulo beta. Entonces, yo ya tengo 2 triángulos que tienen los ángulos interiores iguales. Para mí eso es suficiente. Pero lo que tú debes hacer es identificar el tercer ángulo. Y vas a colocarlo. Por ejemplo, colócale un valor. Por ejemplo, acá le vamos a llamar teta. Y acá también le vamos a llamar teta. Si te fijas, tienen este mismo símbolo. Bueno, era suficiente con que tengas dos ángulos interiores iguales. Pero hemos encontrado uno más. Bien, ahora lo que yo quiero que te des cuenta es lo siguiente. Que por ejemplo, al ángulo alfa en el primer triángulo se le opone el valor de A. Entonces tú vas a ir al otro triángulo, perdón, y al ángulo alfa se le opone el valor de M. Ese es un pensamiento asociado a la semejanza de triángulos. ¿Qué cosa es semejanza? Semejanza es, por ejemplo, tú vas a un lugar donde hacen copias fotostáticas y le dices, bueno, dame una copia. Y la persona te hace una copia, lo que te está haciendo es un documento que es muy parecido, casi igual, ¿no? al que tú le entregas. Pero de repente tú vas y le dices, no, quiero una reducción o quiero una ampliación. Cuando haces una reducción o haces una ampliación, te sale la misma imagen, pero más pequeño, más grande. Eso de ahí es semejanza, porque se guarda una proporción.
Es como si tuvieses un triangulito chiquito y otro que es un poco más grande, que tiene todas las medidas, por ejemplo, el doble de grande. Cuando tú resuelvas un problema, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Primero, me tienes que garantizar, y estoy pensando en la práctica, que ambos triángulos son semejantes. Y por si acaso, este es el signo de la semejanza. Bien. ¿Cómo lo haces? Encontrándome dos triángulos que tengan los ángulos iguales. Como ya lo hemos hecho, tú vas a escribir. Esto tiene que quedar escrito. Vas a escribir así. El triángulo ABC, el triángulo ABC es semejante, ese es el símbolo de la semejanza, al triángulo MNP. MNP. Ambos son semejantes. Y luego de que has establecido, de que me has garantizado que son semejantes porque tienen los ángulos interiores iguales, lo que tú vas a hacer es compararlos. Y vas a comparar, por ejemplo, el triángulo chico versus el triángulo grande, o el triángulo grande versus el triángulo chico, como tú gustes. Pero hay que respetar un orden. Entonces yo voy a comparar, por ejemplo, el triángulo ABC, ABC, lo voy a comparar en relación al triángulo MNP. M, N y P. Y luego voy a ir ángulo por ángulo y voy a ver qué proporcionalidad puedo establecer. Entonces, cuando digo ángulo por ángulo, esto no tienes que escribirlo, esto tiene que estar en tu mente. ¿Eh? Voy a pensar en el ángulo alfa, en el ángulo beta, en el ángulo teta. ¿Ya? Eso no tiene que estar escrito, pero tienes que tenerlo en cuenta. Entonces vengo acá y digo, no, a ver, en el triángulo ABC, en el triángulo de la izquierda, ¿a alfa quién se oponía? A. Ya está. En el triángulo de la derecha, que es MNP, ¿a alfa quién se opone? M. Ya está. Y tienes una primera proporción. Y así con el siguiente triángulo, ¿de acuerdo? Y vas a tener, por ejemplo, en el triángulo, a ver, para que te des cuenta acá, en el triángulo de la izquierda, al ángulo beta, ¿ya? Al ángulo beta, ¿quién se opone? Se opone B. Y en el triángulo de la derecha, a beta, ¿quién se opone? Se opone M. Y eso lo escribes. Entonces vamos a escribir acá, vamos a decir, a ver, en el triángulo de la izquierda, a beta se opone B. Y en el triángulo de la derecha, a beta se opone L. Siguiendo este pensamiento asociado a la semejanza, vas a decir, por ejemplo, en el triángulo teta, en el triángulo de la izquierda, al ángulo teta se opone C. Y en el triángulo de la derecha, al ángulo teta se opone P. Y eso es lo más básico que tú vas a encontrar para poder desarrollar la mayor cantidad de ejercicios. Ahora, pueden otras cantidades colocarse en esta serie de igualdades, en esta serie de razones. Claro, por ejemplo, vas a pensar así, en el triángulo de la izquierda, en el triángulo ABC, ¿cuánto vale la altura? Mira que ya no estoy pensando en los ángulos, la altura vale H. Y en el triángulo de la derecha, la altura vale H minúscula. Bueno, si hubiesen otras líneas, el pensamiento es similar. Y bueno, tú vas a tener acá que puedes establecer muchas proporciones, pero ahora viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá tienes, mira, tienes una fracción, otra fracción, otra fracción y otra fracción. Y todas las fracciones son iguales, ¿ya? Todas las fracciones son iguales, pero ¿son iguales a qué? Son iguales a un número que tú no conoces. Y le vamos a poner el valor de K. Tú llámalo como quieres, K, M, N, lo que sea. Entonces, esto que acabamos de hacer es lo más importante para lo que se refiere al pensamiento asociado a la semejanza. Esto de acá. El que entiendas cómo se forman estas fracciones, cómo las vas a comparar. ¿Qué he hecho? Primero, garantizar que los triángulos son semejantes. ¿Cómo lo garantizo? Porque analizo los ángulos interiores. Tienen que ser iguales. Y luego de eso,
los comparo siguiendo un orden, ángulo por ángulo y línea por línea. Entonces, cuando tratamos un caso de semejanza, ¿qué vamos a tener acá, no? La semejanza del triángulo se reconoce por cualquiera de sus tres casos. Hemos dicho que hay varios casos, pero a nosotros ojo, hay tres casos que no voy a tocar. Solamente me interesa que ustedes entiendan el caso más elemental, que es el caso más usado. El caso más usado para que dos triángulos sean semejantes es que tengan dos ángulos interiores iguales. Dos ángulos interiores. Claro, cuando tú hayas esos dos ángulos, tú le vas a colocar un valor al tercer ángulo. Eso me vas a entender cuando empecemos a trabajar. Cada vez que se trace un triángulo o una paralela a uno de sus lados, esto también es una cosa que va a ocurrir con bastante frecuencia. Cada vez que traces en un triángulo una paralela a uno de sus lados, siempre se determina un triángulo menor semejante al triángulo inicial. Esto también lo vamos a ver con algunos problemas. Pregunta número 1, esto está en su ficha. ¿Ya? Esto está en su ficha, aplica lo comprendido, ustedes saben que es la parte más elemental. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Me dicen, expresar gráficamente, hay que entender lo que se está leyendo. Expresa gráficamente, o sea, dibuja dos figuras que sean semejantes, pero que no sean triángulos. Entonces lo que yo podría hacer acá, dos figuras que sean semejantes, pero que no sean triángulos. A ver, vamos a buscar algo y vamos a colocarlo acá. Bueno, acabamos de colocar una figura y lo que yo voy a hacer a continuación es control C, vamos a copiar esto. Lo que en este momento yo tendría, estimados alumnos, sería un caso de congruencia, que es algo que han visto el año pasado. Congruencia significa que son iguales pero que están en una diferente posición de plano. Ahora, si eso es congruencia, a mí me interesa semejanza. Si es semejanza, tendría que ocurrir esto de acá, por ejemplo, ¿no? Esto sería una aproximación, ¿ya? Y esto de acá sería un caso de semejanza. Dos figuras semejantes que no son triángulos. Siguiente parte de la pregunta 1. Me dice, dibuja dos triángulos semejantes indicando sus ángulos. Vamos a dibujar dos triángulos semejantes. Bueno, acá tenemos dos triángulos que son semejantes, indicando sus ángulos agudos. Entonces vamos a colocar un poco bien estas figuritas para que sean trabajables, para que sean más visibles. Ya, ahora sí, dibujamos y vamos a colocar los ángulos interiores. ¿Verdad? Ya está. A ver, ¿cómo podríamos hacer esto de acá? Esto es obvio, ¿no? Porque es un ejemplo. A ver, este es el triángulo A, B, C. Y este es el triángulo P, Q y R. Entonces, los ángulos semejantes, por lo que se puede ver, serían este de acá, ¿no? A este le llamo alfa, a este también le llamo alfa. A este de acá le llamaré beta y a este de acá le llamaré beta. Suficiente. Tengo dos triángulos semejantes. Porque para que dos triángulos sean semejantes, lo único que tienen que tener es dos ángulos interiores iguales. Entonces yo podría escribir acá, ¿no? El triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Un consejo es de que tú ubiques el tercer ángulo y le des un valor. Por ejemplo, este de acá le vamos a llamar gamma, a este de acá le vamos a llamar gamma. Eso ya no es parte del teorema, ya sabemos que son semejantes, pero esto de acá no está de más colocarlo porque nos va a ayudar al momento de establecer las relaciones. Tercera parte del problema número 1, me dicen, dibuja un trapecio y trace sus diagonales y sombree dos triángulos semejantes. Bueno, haremos esto. Apareció un trapecio, ¡oh maravilla! Bueno, que viva la tecnología. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, ya tengo un trapecio, para que tú recuerdes, porque esto lo veremos en un futuro, ¿ya? Todos los trapecios tienen una base mayor
y tienen una base menor. Y estas bases son paralelas. ¿Te acuerdas de rectas paralelas cortadas por una secante? Ya, bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando yo trazo sus diagonales. Así que vamos a dibujar estas diagonales. Utilizamos una regla para poder hacer los gráficos correctamente y trazamos acá una diagonal. Y ahora con esta misma recta vamos a trazar la siguiente diagonal. Vamos a ver. Colocamos bien nuestra regla. Algo que sea aproximado, no tiene que ser muy exacto, que digamos, ya está. Creo que puedo graficar la segunda diagonal. Bueno, vamos a ver. Trazamos nuestra segunda diagonal y ya está. Podemos deshacernos de nuestra regla. Tenemos ahora, ¿y dónde está el análisis de los ángulos? Me dicen, sombré dos triángulos semejantes. Entonces yo te aconsejo que te fijes en lo siguiente. Mira esto de acá. ¿Ya? Ahí. ¿Qué ángulos son semejantes? Por esa propiedad que ustedes llaman la propiedad de la Z, que no es otra cosa que dos rectas cortadas por una secante. Tú te das cuenta que los ángulos que son semejantes, o perdón, los ángulos que tienen el mismo valor, son este de acá, este vale alfa, y este de acá, este vale alfa también. Por el mismo motivo, ¿ya? A ver, para el otro lado, tienes acá las dos paralelas cortadas por una secante, ¿ya? Entonces, ¿qué ángulos van a ser los que son iguales? Este de acá, que le llamas beta, y este de acá, que le vas a llamar beta. Y falta uno más. Bueno, con eso ya tienes dos triángulos que son semejantes, pero esto no está de más. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, no te olvides que son los mismos, por ser opuestos por el vértice. Entonces, ¿dónde están los triángulos que son semejantes? Bueno, vamos a poner acá, vamos a pintarlos, y va a ser este triángulo de acá, y este triángulo de acá, ¿de acuerdo? Esos triángulos son los triángulos semejantes. Hemos encontrado alfa, beta y un tercer ángulo, alfa, beta y un tercer ángulo. Si quieres, puedes llamar esto de acá también de la siguiente manera. En el futuro, esto es el triángulo 1 y esto de acá es el triángulo 2. Y luego me dirás, el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. Y con esto terminamos la primera pregunta. Pregunta número 2 de su ficha de trabajo. Bien. Tenemos que esta es la parte más fácil, porque tienes los gráficos casi hechos, lo único que tú tienes que hacer es completar. A ver, dice, la figura muestra los ángulos, los triángulos semejantes. Entiende lo que está pasando acá. No tienes que demostrar nada, porque tú ya el problema te dice que son semejantes. Obvio, el triángulo ABC, ¿ya? El triángulo ABC tiene acá alfa y beta y teta, y el otro triángulo PQR también tiene alfa y tiene teta. O sea, estos triángulos ABC y PQR son semejantes, ¿ya? Y eso es lo que dice, los triángulos semejantes ABC y PQR. Me piden calcular el valor de QR. Vamos a ir leyendo despacio y anotando los datos o lo que me están pidiendo. Me piden hallar QR. ¿Dónde está QR? QR está acá. ¿De acuerdo? Me piden hallar esto de acá. Sabiendo que BC vale 18. BC vale 18. ¿Dónde estás? Acá está. Esto de acá, señores, vale 18. AC vale 16. AC vale 16. PR vale 8. Y esto de acá vale 8. Bueno, ya sabes que son semejantes y tienes que ahora utilizar el pensamiento de la semejanza. Una recomendación, te he dicho que completes el ángulo que falta.
Entonces, a este de acá, alfa, teta, a este le voy a llamar beta. Y a este de acá también lo voy a llamar beta. Pregunto, ¿por qué tiene que ser beta y no tiene que ser otro valor? Fácil, porque acá tienes que alfa más teta más este ángulo suman 180. Entonces, cuando tienes en el otro lado alfa más teta, el que falta, o sea, el ángulo beta, tiene que ser beta. Bien, para que sumen ambos 180. Bien, ahora viene, no tienes que garantizar nada, porque tú ya sabes que estos triángulos son semejantes. Escribimos así, son semejantes. Entonces, aplicas el pensamiento de la semejanza. Y vas a decir lo siguiente. Por ejemplo, hay varias maneras de escribir esto, pero esta de acá es una manera fácil. A ver, digo, empiezo por la incógnita. Si tú deseas, empieza por cualquier parte, pero empieza. A ver, agarro el ángulo teta. Digo, al ángulo teta se le opone X en el triángulo PQR y al ángulo teta se le opone 18 en el triángulo ABC. De ahí regresarás y dirás, al ángulo beta se le opone 8 y al ángulo beta se le opone 16. Al ángulo alfa no hay necesidad porque es un valor vacío que tú no sabes. No hay cómo comparar. Entonces vamos a escribir esto de acá de la siguiente manera. Vamos a comparar así el triángulo PQR, PQR versus el triángulo ABC. ABC. Y decimos, a ver, en PQR habíamos dicho que a teta se opone X. Vamos a poner una flechita así. En el triángulo ABC, a teta se opone 18. Igual, en el triángulo de la derecha, al ángulo beta se opone 8. Y en el triángulo de la izquierda, al ángulo beta se opone 16. Y ya está, se acabó, era todo lo que tenías que hacer. Acuérdate que tú puedes simplificar este con este o puedes simplificar los dos de abajo. Tienes esa libertad. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es, a ver, octava, 1. Octava, 2. Ahora, en los dos de abajo, ¿de acuerdo? En los dos de abajo, tengo mitad 1 y acá mitad 9. Fin de nuestro problema, casi colocamos la respuesta y decimos, entonces, este 9 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Este 9 de acá va a pasar a multiplicar a este de acá, donde hay un 1. 9 por 1, 9. Y escribimos la respuesta, ¿no? Por lo tanto, X va a ser igual a 9. Siguiente. Decimos, la figura muestra dos triángulos cuyas bases miden 5 y 10. ¿Ya? La figura muestra dos triángulos semejantes cuyas bases miden 5 y 10. A ver, vamos a ir anotando esto que estamos leyendo. A ver, la base 5 vamos a ponerle para acá, para el triángulo chiquito. Esto de acá mide 5 y esta otra base más grande mide 10. Estamos en centímetros. 10 centímetros, 5 centímetros. Si las alturas miden 7 y X, entonces vamos a colocar acá 7 y acá X. ¿Y por qué coloco X, 7 a la derecha y X a la izquierda? Porque aquí hay una palabrita que muchos alumnos pueden confundirse. Dice, si las alturas respectivas, pero acá hemos empezado con el triángulo chiquito. Hemos dicho, en el triángulo chiquito su altura la base mide 5 y el de la izquierda mide 10. Entonces hay que respetar ese orden. 7 para el chiquito y para el grande X. Ahora establecemos nuestra relación. Muy fácil, ¿no? A ver,
vamos a colocar los ángulos acá. ¿Ya? Este ángulo lo voy a llamar alfa y a este lo llamo beta. Y a este de acá alfa y a este de acá beta. Y este ángulo de acá lo llamamos teta. ¿Ya? A este ángulo de acá lo vamos a llamar teta. Entonces podemos escribir lo siguiente. Vamos a comparar. A este le vamos a llamar el triángulo 1 y a esto le vamos a llamar el triángulo 2. Entonces voy a comparar el triángulo 1 versus el triángulo 2. Coloco una flechita y digo, a ver, en el triángulo 1 la altura vale x. En el triángulo 2 la altura vale 7. En el triángulo 1 a teta se opone 10. En el triángulo 2 a teta se opone 5. Y lo que tenemos que hacer ahora es resolver. A ver, simplificamos acá. Podemos sacar quinta, quinta 2, quinta 1. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este 7 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 2. 7 por 2, 14. Entonces ya podemos concluir que x va a ser igual a 7 por 2, 14. 14, ¿de qué estamos hablando? ¿De metros, kilómetros? No, estamos hablando de centímetros. Problema número 4. Dice, la figura muestra al triángulo ABC. Dice, EF es paralelo a AC. Y me da una serie de valores, ¿no? Vamos a colocar los valores. FB vale 5. FB vale 5, o sea, esto de acá vale 5. FC vale 7. Esto de acá vale 7. AC vale 18. AC vale 18. O sea, esto vale 18. Y me piden calcular el valor de FE. O sea, esto es lo que yo tengo que calcular. Bien, vamos acá rapidito nada más y a mano alzada para que tú recuerdes cuando yo tengo dos rectas paralelas que son cortadas por una secante. ¿Ya? Cuando tienes esta situación, ¿qué ángulos eran los que eran iguales? Este de acá, ¿no? A este le llamas alfa y a este de acá le llamas alfa. Así que lleva esto al triángulo. Este ángulo de acá se va a llamar alfa y este ángulo se va a llamar beta. Por el mismo motivo, a este le das un valor, por ejemplo, teta, y a este de acá le llamas teta. Hay dos triángulos que tienen los mismos ángulos, el triángulo pequeño y el triángulo grande. Entonces, en este problema, en ninguna parte me dicen que hay una semejanza de triángulos, por lo tanto, el primer paso es demostrar que hay una semejanza. Y ya lo encontré, porque tengo dos triángulos con alfa, teta, alfa, teta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir? Lo primero que voy a escribir voy a hacer así, ¿no? El triángulo, digo así, el triángulo EBF, EBF, que es el triángulo chiquito, es semejante al triángulo grandote, que es el triángulo ABC. Ya está, he demostrado que son semejantes. Lo siguiente, ¿cómo los voy a comparar? Como tú gustes. Yo voy a comparar el pequeño versus el grande. Y digo, el triángulo pequeño, EBF, lo voy a comparar con el triángulo más grande, que es el ABC. El triángulo ABC. Le coloco ahí una flechita y ahí establezco las relaciones. Diré, para empezar, por ejemplo, en el triángulo chiquito, para esto hay un ángulo que no hemos tocado y es este ángulo de acá. Vamos a ponerlo también con color rojo. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá pertenece a ambos triángulos. ¿Ya? Pertenece al triángulo pequeño y al triángulo grande. Y le vas a poner alfa, por ejemplo, a la que le vamos a llamar beta. Triángulo pequeño. A ver, vamos a ver para que tú puedas ver. Alfa, beta y teta. Muy bien.
Triángulo grande. Acá hay un error que he cometido. Acá hay un error. Vamos a corregir porque si no voy a tener que editar todo esto. Este no puede ser, ¿no? Este tiene que ser alfa. Este tenía que ser alfa. Corregimos y esto de acá es alfa. Ahora sí. En el triángulo pequeño había dicho tienes alfa, beta, teta. Y en el triángulo mayor, alfa, beta, teta. Ambos son semejantes. Ahora sí, utilizamos el pensamiento asociado a la semejanza. Dirás, en el triángulo pequeño, a beta se opone x, y en el triángulo grandote, a beta se opone 18. Lo escribimos. A ver, en el triángulo pequeño a beta se opone x y en el triángulo grande a beta se opone 18. Igual, a ver, en el triángulo pequeño, vamos por acá, en el triángulo pequeño a alfa, ¿quién se opone? Se opone 5. Y en el triángulo grande a alfa, ¿quién se opone? Se opone todo esto que es 5 más 7. ¿Ya? Entonces colocamos acá, a ver, en el triángulo pequeño a alfa se pone 5 y en el triángulo grandote a alfa se pone, ojo, no te olvides, 5 más 7. ¿Ya? O sea, todo. Bueno, podemos resolver esto rápidamente. Vamos a colocar acá una flechita, vamos a ver qué tenemos. X, acá 18, y acá tenemos 5, y acá tenemos 12. ¿Qué tienen? Podemos sacar sexta, ¿no? Sexta, le sacamos sexta acá. Sexta, 2. Sexta, 3. Ya está. Este 3 va a multiplicar al 5. Y este 2 lo dejo ahí. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar así. X va a ser igual, 3 por 5, 15 medios. Centímetros. Ya está. Tenemos un problema donde todo está escrito. Este es un nivel superior porque acá el alumno tiene que hacer el dibujo. Así que yo voy a hacer un esquema y después, bueno, me aprovecharé de algún gráfico que tengo ahí guardado o copiaré alguno. Dice que grafique un triángulo ABC y que trace EF paralelo a C. Bueno, vamos a hacer esto a mano alzada y después lo voy a borrar para que se den cuenta de qué se trata. El triángulo ABC, ¿no? Entonces dibujarás un triángulo ABC, algo así, A, B, C. Luego, ¿qué más dicen? Trazas EF paralelo a AC, o sea, una paralela a AC. Ya está una paralela a AC, donde dicen E está en AB. Acá es AB, por lo tanto acá tiene que estar E que pertenece a AB. Y F en BC. Ya está. Y ese es el gráfico. Calcular el valor de AC y de ahí me dan los datos. Pero si te das cuenta, esto de acá es el gráfico del problema anterior. Ahí lo coloco para que lo compares. Entonces, no hay mayor misterio en este problema. Vamos a borrar entonces para trabajar con el dibujo que ya tenemos. A ver, hacemos un lazo y borramos. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Borramos. Ya está. Y voy a trabajar solamente con... y voy a trabajar con este triángulo que ya les he demostrado que es el caso del problema anterior. Por lo tanto, la solución va a ser idéntica, ¿de acuerdo? La solución va a ser idéntica. A ver, ya tenemos acá ABC, EF paralelo a C, E en AB y F en BC. Calcular el valor de AC, ahora me preguntan esto de acá. Calcula este valor. Sabiendo que FB vale 4, FB, o sea, FB es esto de acá y esto vale 4. CF vale 8, acá está CF, esto vale 8. Y EF vale 5 y esto acá vale
5. Lo que tú tienes que hacer para resolver este problema es colocar los ángulos. Ya sabes, este vale alfa, este de acá también vale alfa. Este de acá le ponemos beta, y a este de acá le ponemos beta si quieres, y a este de acá, este ángulo que es compartido por el pequeño y por el grande, le llamamos gamma. Y luego dirás, ¿no? A ver, en el triángulo grande, ¿ya? A gamma, ¿quién se opone? Se opone X. Y en el triángulo pequeño, a gamma, ¿quién se opone? Ya está, 5. Pero antes de esto tienes que escribirme, ¿qué cosa? ¿Qué triángulos son semejantes? O sea, tendrías que escribir así, ¿no? El triángulo ABC, ABC es semejante al triángulo EBF, EBF. Y esto es lo primero que debería haber hecho yo también. Y ahora sí, ¿por qué? Porque ya garanticé que sus ángulos interiores son iguales. Luego de esto, ¿cómo voy a comparar? Voy a comparar el triángulo grande versus el triángulo pequeño. Voy a poner así, ¿no? Voy a comparar el triángulo grande, que es el triángulo ABC, versus el triángulo pequeño, que es EBF. EBF. Colocamos una flechita, no igual, sino una flechita, y vamos a establecer una serie de fracciones. A ver, en el triángulo grande habíamos dicho que a gamma se opone, ¿quién se opone? A gamma se opone X, y en el triángulo pequeño a gamma se opone 5. Bueno, lo escribimos, triángulo grande, a gamma se opone X. En el triángulo pequeñito, a gamma se opone 5. En el triángulo grande, a alfa, ¿quién se opone? 4 más 8. 4 más 8, que es todo el lado de BAC. Y en el triángulo pequeño, a alfa se opone 4. A alfa se opone 4. Bueno, tienes que resolver este problema tan grande. A ver, 5 igual a, y acá tenemos 12, y acá tenemos 4. ¿Podemos simplificar? Claro. Colocamos acá cuarta 1, cuarta 3. Este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y va a quedar 5 por 3, 15. Y esa será nuestra respuesta. X va a ser igual a 3 por 5, 15. ¿De qué hablamos? De centímetros. Centímetros. Problema 5. Siguiente problema. Dice, graficar el triángulo ABC, ¿no? 90 grados, ¿ya? Y marco P en el lado BC y trazo PH perpendicular a la hipotenusa. Calcular el valor de AC. Bueno, lo primero que tengo que hacer es un triángulo recto en B. Vamos a hacer esta gráfica. A ver, hemos dibujado un triángulo rectángulo. Me dice que tiene que ser recto en B, así que voy a acá, coloco acá 90 grados. Esto es el vértice B. A este de acá le voy a llamar A. Coloca donde tú quieras los otros faltantes. Y a esto le voy a llamar C. Ya tengo un triángulo rectángulo ABC recto en B. Me dicen, marque P en BC. Entonces yo acá voy a marcar un valor. Este valor es P. Y me dicen que trace PH perpendicular a la hipotenusa. Así que vamos a hacer este trazo. Y acá trazamos la perpendicular a la hipotenusa. Perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Perpendicular significa que forma también 90 grados con la hipotenusa. Y esto es PH. Le coloco acá el valor de H. Ya tengo mi triángulo. Ya tengo mi triángulo. Así que hay que colocar los valores. PC vale 8. O sea, esta partecita de acá vale 8. PC vale 8. PH vale 5. PH, esto de acá vale 5. ¿Qué más? AB vale 15. AB vale 15. Esta parte de acá es AB, vale 15. Y que me piden calcular el valor de AC, o sea, me piden calcular el valor de la hipotenusa, que es ACX.
¿Cómo voy a resolver este problema? Primero tengo que garantizar que hay triángulos semejantes. Así que vamos a colocar acá. Por ejemplo, a un triángulo tú le vas a colocar los valores que tú desees. Por ejemplo, al triángulo pequeñito, a este de acá, le voy a llamar alfa y a este de acá lo llamo beta. ¿Por qué estoy colocando alfa y beta? Porque yo quiero. Bien, pero ahora vas a colocarle los ángulos al otro triángulo, pero ya no porque tú quieres, sino porque tú tienes que deducir qué valor vas a colocar. En el triángulo grande, para que lo veas mejor, que es este de acá, ¿ya? En este triángulo grandote, ya tienes un valor que es 90 y tienes el otro, perdón, alfa y 90. Repito, para que quede claro, ya tienes un valor que es alfa y el otro valor que es 90. Entonces, eso en mente. Bien, me voy al triángulo pequeño y fíjate qué es lo que voy a hacer. Digo, en el triángulo pequeño, ya, tengo alfa, 90 y el otro tiene que ser beta. Esa triada, esos tres valores son únicos porque suman 180. Alfa, 90, beta. Me voy al triángulo grande. Tengo alfa, tengo beta, por lo tanto, el único valor posible es este de acá, que tiene que ser beta. No hay otro valor. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple que en el triángulo pequeño tienes alfa, 90, beta, y en el triángulo grande tienes alfa, 90 y beta. Acabas de encontrar dos triángulos que tienen los mismos ángulos interiores. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir acá y voy a poner acá. El triángulo ABC, perdón, ABC es semejante al triángulo pequeño. ¿Ya? El triángulo pequeño es PHC. PHC. Ahora lo que voy a hacer es comparar el triángulo grande versus el pequeño, o puedes hacerlo si quieres al revés. Entonces, acá vamos a colocar triángulo, a ver, voy a colocar así, ¿no? El triángulo ABC versus el triángulo PHC. PHC. Flechita y coloco acá las comparaciones que yo encuentro. A ver, en el triángulo grande, a 90 grados, ¿quién se opone? A 90 grados se opone X. Y en el triángulo pequeño, a 90 grados se opone 8. Lo escribimos. En el triángulo grande, ABC, a 90 se opone X. Y en el triángulo pequeño, a 90 se opone 8. En el triángulo grande, otra vez, vamos al lápiz. En el triángulo grande, a alfa se opone, ¿quién se opone a alfa? 15. En el triángulo pequeño, ¿de acuerdo? A alfa se opone 5. ¿Ya? Repito, en el triángulo grande, a alfa se opone 15. Y en el triángulo pequeño, a alfa se opone 5. Vamos a escribirlo. En el triángulo grande, porque primero va el grande, a alfa se opone 15. Y en el triángulo pequeño, a alfa se opone 5. Y resolvemos esto rápidamente para terminar con este video. Quinta, y acá también sacamos quinta. Quinta es 1 y acá quinta es 3. Este 8 va a multiplicar acá al 3. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que X, ¿cuánto vale? X va a ser igual a 3 por 8, 24 centímetros. Creo que con esto va a ser suficiente para iniciar. Va a haber un segundo video. Un saludo a los terribles de la sección B. Esa gente que lo único que quiere es hacer ejercicios y más ejercicios, ¿no? Esos son los tiburones. Hasta luego, muchachos.